actuar en el sistema, y como características funcionales deberían describirse todos esos requisitos en los casos de uso. Entonces, para poder integrar y estar dentro del alcance, tenemos acá algunas recomendaciones de entrada. Fíjense, el rol es el analista. No sé si están leyendo el libro. El analista será el encargado de poder encontrar actores y casos de uso. No se olviden que en esa primera calle tenemos al analista que tiene dos tareas. Esta es una de sus tareas. Para eso necesito el modelo del negocio, necesito los requisitos funcionales, esos son los adicionales que está aquí citado, y las características apropiadas a la cual usted necesita encontrar. Eso significa que cuando usted se lea la lista de los casos de uso, deberían estar considerados o identificados todo lo que se colocó en el alcance, lo que se ha colocado en la parte del modelo de los datos, lo que se ha especificado de que sí tiene viabilidad mediante el método de Ishikawa, poder trabajar con esa funcionalidad. Entonces, todo ese tipo de información, es decir, todo lo que se ha ido trabajando a medida que se ha desarrollado el perfil, ayuda para que nos encontremos en este momento, de tal forma que ustedes entregan una lista de todos los posibles casos de uso y de los actores, en realidad, que se tienen. Eso es lo que se ha visto en el punto 1. En la actividad número 2, miren, dice priorizar casos de uso. El escenario cambia. Ya no es el analista el principal. Esta vez el arquitecto. Esta vez tenemos al arquitecto. Como arquitecto, su actividad de captura de requisito es poder priorizar los casos de uso. Cuando hablamos de priorizar, el arquitecto, la función que debe hacer es, de esa lista de casos de uso, así como ustedes ya tienen elaborado una tabla en su proyecto, donde tenemos todos los casos de uso, se tiene el estado que va a cumplir ese caso de uso, se tiene la prioridad, el riesgo y los actores que deben interactuar con cada caso de uso. Para tomar justamente la prioridad apropiada y adecuada, usted debe poder mirar el conjunto de requisitos y todos los casos de uso, identificando esta vez, fíjense, si los casos de uso son básicos o base, si se denominan básicos o base, o si esos casos de uso son derivados. Cuando hablamos de un caso de uso derivado, estamos considerando que esos casos de uso son aquellos que tienen una dependencia funcional a través de un estereotipo. Entonces hemos visto 3 tipos de estereotipos. Uno viene a ser lo que es como precondición, que es la parte de include, ya donde debe ser trabajado cuando amerita el caso. No todos los casos de uso tienen estereotipos, ya no lo vayan a ramificar tanto. Segundo, fíjense en la parte de los estereotipos, van a existir algunos casos de uso que son de tipo postcondicional. Entonces vamos a decir, este caso de uso trabaja hasta acá, pero la próxima funcionalidad lo hará otro caso de uso. Entonces delegamos esa responsabilidad. Es como cuando usted reserva un libro. Al reservar un libro, obviamente va a existir una devolución sí o sí. O de repente, si no existe la devolución, queda registrado de que se prestó y nunca más lo devolvió. Entonces, se tiene que visualizar el tipo de estereotipo que trae. Es como cuando usted inscribe materia. Inscribe, en algunas ocasiones usted retira materia, pero no todos los estudiantes retiran sus materias. Algunos estudiantes sí retiran. Entonces,
cuando usted adiciona, cuando usted se registra, cuando usted se inscribe, no puede inscribir y retirar al mismo tiempo. Entonces, cada uno tiene su propia actividad, su propia característica. Entonces, si hay una dependencia funcional entre ellos, sí, o en su defecto. Usted viene a una inscripción, quiere registrar una materia, pero no venció el prerequisito. Entonces, a la hora de poder inscribir, le va a decir, esta materia que se intenta inscribir, no se puede registrarla. ¿Por qué? Porque una de las restricciones no ha sido validada. ¿Y cuál es? El cumplimiento de un requisito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa es una precondición. Una vez usted inscribe, para retirar tiene que ver qué materia inscribió o cuál de las materias, de qué grupo usted inscribió para ser retirado. Entonces, esas son algunas consideraciones que usted lo tiene que tomar en cuenta para que pueda el arquitecto hacer su trabajo. Por eso es que a los casos de uso básico y base, no se olviden que tiene un estado de aprobado. Los casos de uso que son procesos que integran la información, son casos de uso que utilizan los 3 estereotipos. Habíamos nombrado la precondición, la poscondición. La última en mencionar es la herencia. A veces es importante que cuando usted lo tiene el caso de uso, vea si puede generalizar y hacer la especialización. No se olvide que va de lo general a lo particular. Entonces, ¿eso qué implica? Es como que usted dice que son las personas que veo en la universidad. Entonces, un administrativo obviamente es una persona que está en la universidad, un estudiante también, un profesor también, y así sucesivamente. Entonces, esas son algunas características. Espérenme 2 minutos, jóvenes, por favor, ¿ya? Bien, jóvenes, después de esta interrupción, continuemos, por favor. Estábamos especificando, como ustedes ya tienen un proceso identificado, eso es lo que he podido verificar en sus proyectos, en que la presentación de la próxima semana no va a ser completamente de todas las características. Simplemente va a ser de un proceso. Existen casos de uso en proyectos que he podido ver que tienen uno de estos estereotipos. Suficiente que tengan estos estereotipos para que el Estado ya no sea aprobado. ¿Qué debe ser? Debe ser algún tipo de estereotipo que tiene para ser incluido. Entonces, lo que es incluido, eso es lo que deben verificar. Entonces, usted, o mejor digo, cada grupo, porque esto no es individual, cada grupo ya tiene esta tablita. Luego,
hemos avanzado acá. Para detallar, fíjense, un caso de uso, se especificó bajo el siguiente escenario. Usted primeramente debe diseñar su caso de uso. O sea, aquí decimos este caso de uso tiene dos actores. ¿Dónde lo visualizamos? En el punto 3. ¿Qué visualizamos? Los actores con el caso de uso. Si yo digo de que es incluido, que fue incluido allá, o sea, aquí yo voy a ver de que es incluido. Entonces, como es incluido, entonces aquí, fíjense, cuando yo digo detallar un caso de uso, voy a poder observar aquí de que tiene precondición. Entonces, la precondición son todos aquellos que en algún momento han tenido un estereotipo de tipo include. Si yo veo de que un caso de uso no termina de hacer todas las operaciones en uno solo, porque cada caso de uso realiza una tarea, entonces entrega, porque va a haber una dependencia funcional, entrega a otro caso de uso, que viene a ser la característica de una dependencia funcional, para poder ser trabajado. Entonces, de tal forma que se especificó que usted me diseñe el caso de uso y me desarrolle la tablita. Cuando no exista precondición, queda vacío o le pone ninguno. Cuando exista postcondición, también se debe visualizar, también se debe ver, ¿ya? Y entrega el caso de uso. Ahora, este 4 de acá, donde dice interfaz de usuario, ¿hay algún proyecto que he podido ver? Lo tienen una lista de interfase. También he podido apreciar de que hay persona que lo está diseñando en otra herramienta. Se recomendó de que la interfaz ustedes lo hagan directamente en el lenguaje de programación que han elegido. De hecho, la mayoría está con PHP. Entonces, aquí deberían diseñar el prototipo porque aquí debe tener la funcionalidad esperada. Entonces, de esta forma, se va a poder visualizar el diseño del caso de uso, ¿ya? Se va a poder visualizar el detalle del caso de uso y la interfaz. O sea, a usted le facilita mirando la interfaz poder documentar mejor. Puede colocar, diseñar el caso de uso, la interfaz lo pone al ladito y después la pone la tablita. Así se va a dimensionar y se va a poder ver mucho más específico. Entonces, de tal forma, fíjense que para poder hacer una interfaz, normalmente si es formulario, ya lo habíamos mencionado en alguna de las clases, si es formulario, tiene todos los atributos propios que va a tener la forma, donde usted empieza a visualizar. Pero también va a tener una especie de un conjunto de tipo operacional. En alguna situación usted visualiza un escenario de navegación. La navegación no es más que para que el usuario pueda ingresar al formulario y luego interactuar en el formulario, que vaya al siguiente y siga su recorrido, o de repente que vaya al último, que venga al primero, o que venga al anterior dato donde está el formulario. Es lo que ustedes lo conocen como first, next, previous, last, o sea, así como lo ven en la base de datos, ¿no es cierto? Esos son botones de navegación, se denomina. Un formulario normalmente cuando usted hace su interfaz, tiene ese criterio para que el usuario pueda navegar a través de este tipo funcional o el criterio que ustedes quieran usarlo. Pero lo que sí o sí debe estar presente son las operaciones de funcionalidad. ¿Cuáles son los botones de gestión? Ustedes registran un dato, pero por comodidad al usuario, usted no le pone el botoncito que diga guardar. ¿Qué va a guardar si no tiene datos? Entonces, de pronto a usted se le ocurre y dice, voy a poner un botoncito nuevo. Entonces, usted pone nuevo
y ahí en ese momento se le habilita los campos del formulario que tiene en pantalla. Ese viene a ser su prototipo. Entonces se posiciona el cursor donde va a introducir usted el dato, de tal modo de que el usuario directamente se relaciona con la información que lo tiene ahí adentro, por eso se llama interfaz, ¿no es cierto? De ahí el nombrecito de interfaz para hacer el prototipo. Luego, una vez que se tiene, fíjense, una vez que se tiene esa información, usted rellena todo y le sale nuevamente una interacción que le diga guardar. Entonces usted tiene un nuevo para que se le habilite el formulario, porque son plantillas, ¿no? Que uno decide cómo lo va a hacer. Luego usted le dice guardar. Pero cuando usted le pone guardar y no emite ningún mensaje en pantalla, el usuario queda en duda, no sabe si guardó o no guardó. Pero si usted decide de que cada vez que guarde, emite un mensaje que diga los datos fueron guardados satisfactoriamente, o se guardó exitosamente, o se guardó satisfactoriamente, el mensaje que usted elija. Entonces, cada vez que pone usted guardar, le sale el mensajecito. Entonces usted se da cuenta. Pero si usted le dice guardar y no guardó porque uno de los campos no se rellenó con los datos correctos, obviamente no sería la forma en la cual el usuario está trabajando, porque el usuario no puede saber si es así o no. Cuando no guarde, debe decir el carnet de identidad no fue introducido correctamente, por decir. O el código está repetido. O cualquier problemita que hubiese detectado en pantalla al momento de guardar, que le indique, ¿no?, al usuario por cuál ha sido el motivo que no ha llenado. No puedo yo mostrar un error, por ejemplo, que diga así, error no se puede guardar, por ejemplo. O sea, no puedo saber por qué existió el error, pero si yo identifico de que no lo puedo guardar porque estoy duplicando de repente el carnet de identidad, pasa que otra persona había registrado a este cliente y la empresa tiene la política de poder registrar por su número de carnet de identidad para evitar duplicar una persona 2 con 3 códigos. Ahí ustedes han aprendido en base de datos de que todas tuplas son únicas, identificadas con un código. De hecho, esas son los primary key que identifica completamente a la tupla. Misma situación acá. Por eso, miren, dice prototipo lógico, no sé si lo entienden. El prototipo físico. Físico, porque yo tengo los datos. Cuando usted va a programar, usted tiene un contexto amplificado. Usted debe saber en la base de datos, en su mente ya en su mente, está su base de datos, está su diagrama de bloque que ha empezado a trabajar con cada una de las tablitas. Entonces, cuando usted está programando, usted se imagina, pero si usted tiene duda, usted va y mira, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿con qué nombre y con qué tabla? Porque tienen que colocar tabla.atributo. Por ejemplo, yo digo persona.ci, pero alguien le puso CIDEN. Entonces, si yo le pongo CI, hay conflicto. ¿Por qué? Porque está con CIDEN. Entonces, tengo que saber. De pronto, a alguien se le ocurre y le puso carácter, porque en su mente agarró y dijo, pasa que un carnet tiene número y tiene carácter. Pero eso estaría no correcto, porque un carnet de identidad es una ciudad, o sea, donde lo emite Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, o a lo mejor fuera del país. Entonces, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo lo hizo para que yo pueda interpretar la parte lógica y física? Porque estamos hablando ya de la parte de la programación. O sea, esta interfaz que estoy haciendo no es una pantallita que va a salir y lo dibujo en otra herramienta y lo presento. O sea, no es para eso. O sea, la idea que se pidió hace tiempo atrás de trabajar en esta interfaz es para que usted esté listo para hacer la lógica de negocio. Entonces usted dice, a ver, voy a programar la clase persona porque necesito registrar los datos de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Dentro ya de la programación, usted tiene la clase persona y empieza con todos los métodos que va a hacer. ¿Qué quiere hacer? Quiero insertar los datos de todas estas personas.
Entonces, empieza con ese método. Va, mira físicamente en la base de datos qué hizo. Pasa que hizo un procedimiento almacenado para insertar esos datos. Entonces, debo considerar que cuando yo estoy programando, ya existe un procedimiento almacenado de inserción. Entonces, tengo que jalar, tengo que colocar en el lugar que corresponde, debo tomar en cuenta en la filosofía del ámbito de la programación, de que no estoy partiendo de cero. Existe un procedimiento almacenado. Pero si no tengo, fíjense, nunca hice el procedimiento almacenado, entonces no tengo por qué, digamos, tener una dependencia. Entonces aquí tengo que hacer mi programación es diferente. Ya no será como cuando tengo un procedimiento almacenado, es diferente. Entonces cuando usted me muestre su código, que es lo que me va a mostrar la próxima semana, ya vamos a ver exactamente cómo está. Lo mismo, por ejemplo, yo decido inscribir a este estudiante en este prototipo, era mi registro de inscripción, y decido programarlo. Entonces debo tener los cupos por grupos de materia. Entonces, este grupo tiene 30. Entonces, cuando este se inscriba, el primer estudiante viene a inscribirse. Aquí lo miro físicamente en la base de datos. Hemos trabajado con un disparador. Yo puedo ver de que hay un trigger. Dijo, yo trabajé aquí con un trigger. Entonces, al mirarlo, fíjense, al mirarlo, sucede de que todo ese trabajo se hizo acá. Entonces, cuando yo empiezo a programar, obviamente no estoy partiendo de cero. Yo ya tengo un disparador que lo debo tomar en cuenta porque pasa de que aquí está dimensionado y trabajado todo el código para que me pueda actualizar. Entonces, todos los mensajecitos que diga, no existe el cupo, usted no se puede inscribir, todo eso acá, ¿no? Porque acá cuando justamente trabaje, se va a visualizar. Entonces, veo la parte física, veo la parte lógica. Entonces, no se olviden de que esto es una especie de abstracción. Usted lo mira así nada más, pero cuando usted está en el ámbito de la programación, usted mira código, mira base de datos, tiene diferente visualización. Ámbito de datos, ámbito de prototipo, ámbito de descripción funcional, de la arquitectura, del proceso, de la programación, o sea, todo. No crean que la interfaz, por ejemplo, lo que pasa es que he visto proyectos que su interfaz lo ha hecho, no sé, será para presentar nada más, dibujado, diseñado en una herramienta, pero no en el lenguaje de programación. Entonces ahora me imagino que va a ser doble trabajo, pues, ¿no? Ya hizo en una herramienta que nada más sirve para hacer interfaz, pero no sirve para que pueda interactuar con su base de datos. Un lenguaje de programación sí. Entonces lo que usted tenía que hacer es donde les dijo que era nuevo y dijo que era guardar en el nuevo programa para que se habilite todo los objetos, los componentes que tienen pantallita para poder interactuar. Incluso la misma validación de cada campo, usted lo puede trabajar en el formulario o lo puede trabajar en el código. Lo que pasa es que uno de los campos, alguien registra número. Al registrar número lo quiere guardar como carácter. Entonces esos números no tienen vigencia, son caracteres. No pasa nada. Pero el caso crítico es que usted ese campo lo hizo como carácter, pero a la hora que rellena el usuario no tiene ni idea si eso soporta carácter. Se le ocurra mezclar número con carácter. Entonces, de pronto existen los conflictos de datos o en su defecto, usted lo guarda como número y alguien introduce carácter. Bueno, el conflicto es peor todavía, ¿no? Des en cuenta, miren, cuando ustedes están en la base de datos y hacen el uso del insert, ¿no? En su mente usted sabe. Y si no sabe, lo tiene una hojita impreso o si no, lo tiene una ventanita abierta y va mirando. Para que cuando usted le diga guardarlo, no dé conflicto pues en alguno de los campos. Cuando usted guarda y ve que en un campo hubo error, usted se da cuenta y dice, no, corresponde a ese tipo de datos y le cambia de valores. Similar, miren, eso así usted lo hace ¿dónde? En una base de datos. Ahora, imagínense, eso lo va a hacer en la interfaz. Ya, miren, le estoy dando un poquito más de énfasis acá, porque pasa que he visto sus interfaces que me han presentado, como les comento, diseñados en herramientas que no son los lenguajes de programación que ustedes tienen que programar. No se olviden que es programación. Terminan de hacer esto, lo pendiente es esto. Esto también tienen que hacérmelo. Esta es la última tarea. Tarea número 5 se llama estructurar el modelo de caso de uso.
¿ya? Donde se va a incorporar todos los casos de uso, ¿sí? Acá en el anterior, este prototipo, solo hemos hablado de formulario, pero un prototipo no solo es un formulario, antes que pasemos. También puede ser un reporte o puede ser una consulta. Como en el caso de ustedes, todavía no me están haciendo reporte, pero una interfaz es un reporte, donde usted decide qué tipo de información va a visualizar. Es una consulta cuando usted busca y le proyecta en otro componente la búsqueda. O sea, usted dice, a ver, busco al cliente número tanto. Entonces, al hacer la búsqueda, todos los datos le aparecen donde usted prácticamente lo está haciendo. Entonces, una interfaz no solamente es insertar, modificar, eliminar, borrar. Puede haber búsqueda, pueden haber reportes, pueden haber consultas y todo lo demás, ¿ya? Para los reportes, no lo pueden hacer en PHP, tienen que buscar software, ¿ya? Que así como un PDF, miren qué más claro que un PDF que lo mira en pantallita, pero tiene la posibilidad de que usted lo pueda enviar a impresora. Puede ser un archivo HTML, puedo exportar varios reportes. A la empresa tiene la necesidad de mirarlo, por ejemplo, yo puedo exportar a un formato de tipo Excel, donde ellos pueden ahí en Excel proyectarse datos estadísticos, lo pueden agregar algún otro tipo de funcionalidad, ver algún tipo de estrategia. Entonces, eso también son interfaz, pero por lo pronto, para esta presentación, solamente estamos hablando de los diferentes formularios de interacción con los diferentes casos de uso, porque vamos a empezar a rellenar. En algunas ocasiones, ustedes van a mostrar, por ejemplo, busco tal cosa y mostrarán no reporte, una consultita en la pantalla. Todavía no reporte, ¿ya? Bien, el último, este de acá. Este de acá todavía no se dio de tarea, pero quiero que me lo hagan, ¿ya? Quiero que me lo hagan. Con los casos de uso que van a presentar,